Tiempos de gran confusión que infunden temor al corazón del hombre. Cómo crece la maldad, la falta de piedad es una señal del fin. No hay lugar a donde ir que no se vea sufrir a causa del pecado. Una nueva enfermedad, una plaga mortal, es una señal del fin. Pero hay una gran señal, tan clara y tan real, también sobre la tierra. Es la manifestación de un pueblo especial, viviendo en santidad. Pero hay una gran señal, tan clara y tan real, también sobre la tierra. Es la manifestación de los hijos de Dios, viviendo en santidad. Sombras negras de temor cubren la humanidad, soplan vientos de guerra. Todo es oscuridad en un mundo sin paz, es una señal del fin. Pero hay una gran señal, tan clara y tan real, también sobre la tierra. Es la manifestación de un pueblo especial, viviendo en santidad. Pero hay una gran señal, tan clara y tan real, también sobre la tierra. Es la manifestación de los hijos de Dios, viviendo en santidad. Pero hay una gran señal, tan clara y tan real, también sobre la tierra. Es la manifestación de un pueblo especial, viviendo en santidad.
El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto saludarlos de nuevo a través de este medio, en este espacio que hemos dedicado para la enseñanza, para el estudio de la palabra del Señor. En esta hora vamos a continuar con nuestra enseñanza y vamos a entrar en el tema, en el subtema de este gran tema que hemos titulado el plan de salvación. Vamos a estar mirando las dos simientes. Vamos a estar examinando cuál fue el producto de aquella transgresión, el producto de aquella acción que llevó a cabo Eva. Después de haber escuchado la voz de la serpiente, vamos a mirar en esta hora, en este momento vamos a estar examinando qué fue lo que produjo aquella acción, cuáles fueron los resultados. Porque toda acción tiene que tener un resultado, ¿verdad? Toda obra tiene que dar un fruto, ¿verdad? De todo árbol tiene que salir un fruto. Y en este caso estamos mirando vamos a mirar cuál es el fruto de de aquel acto que cometieron el hombre y la mujer. Bien, vamos a orar y de esa manera nos ponemos en las manos del Señor y esperamos que la palabra en esta hora sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Oremos al Señor. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te agradecemos, bendito Salvador, por ayudarnos, bendito Padre, por sostenernos en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades, bendito Salvador, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso con nosotros y nos has librado de los peligros y de las acechanzas del enemigo, Señor. Ahora, Padre, cuando nos disponemos a hablar estas cortas palabras, solo trayendo un poco de enseñanza, Señor, un poco de luz a la palabra, Señor, te rogamos que seas tú revelándole a cada persona lo que necesita saber, Señor. En tu mano nos abandonamos, a tus pies nos rendimos, circuncida nuestros labios y circuncida los corazones de quienes van a escuchar, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, son tan amables, vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Dice así la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien.
Entonces, nos damos cuenta en este relato. Bueno, en la vez pasada estuvimos mirando la plática que tuvo la serpiente con Eva y cómo fue que ellos probaron de aquel árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Entonces ya definimos que aquel árbol no era un árbol de manzana, que aquel árbol no era un árbol de pera, ni de albaricoque, ni de ningún otro fruto natural, sino que era un árbol que era atractivo a los ojos para Eva o para la mujer. Y luego el fruto de este árbol era el conocimiento, era saber, era sabiduría, era el fruto de este árbol, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Y sabiendo también que el huerto de que se refería allí, o el huerto donde fue sembrada aquella simiente, era el cuerpo de la mujer, y que la semilla que fue sembrada fue la de humanos en el vientre de ella. Entonces vamos a mirar en esta hora, en esta ocasión, vamos a estar observando cuál fue el fruto de esa acción, qué produjo esa acción, ¿verdad? Vamos a estar examinando un poquito cuáles fueron los frutos de ese acontecimiento ahí en el huerto de Edén. Entonces nos damos cuenta, dice la palabra, que ¿cuál fue la primera consecuencia? Que cuando Dios de nuevo vino al huerto a tener compañerismo, a estar unido con sus hijos o a hablar con ellos, el hombre, dice la palabra, que se avergonzó al escuchar la voz de Dios y se escondió. Cuando él se escondió, pues Dios lo llamaba y él estaba escondido, y él le respondió, escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Entonces Dios sabía, ¿no? Dios no se puso a preguntarle ninguna otra cosa, sino que fue directamente al grano, fue directo a la situación, a qué le pudo haber causado a él conocer su desnudez. Ahora, antes de la caída, antes de que el hombre y la mujer cometieran este acto, hermanos, antes de que ellos hicieran algo, ellos estaban sin vestidos naturales, no había nada que les cubriera su cuerpo, y ellos no se avergonzaban, ellos no tenían pena y tampoco se deseaban sexualmente, pues al menos la Biblia no lo registra de esa manera. Pero después que ellos comen del árbol, después que ellos llevan a cabo esta acción, entonces nos damos cuenta que el hombre se da cuenta, o más bien nos fijamos que el hombre se da cuenta que está desnudo. Quiere decir que aquello que hizo le declaró o le mostró o le habló o le abrió los ojos, podríamos decirlo de una forma espiritual, hacia su condición natural como él estaba, ¿verdad? Sin ninguna clase de vestimenta. Entonces lo que ellos hicieron iba directamente relacionado a su cuerpo, a su parte natural, a su condición como ellos estaban. Entonces no fue solamente que comieron de un fruto natural, ¿verdad? Que probaron de una fruta, no. Ahora dice un hermano que si comer manzanas le abre el sentido o le declara a la mujer que está desnuda, entonces entreguemos manzanas en las playas, ¿verdad? En los lugares turísticos donde las mujeres se desnudan, para que entonces ellas se den cuenta y los hombres también se den cuenta que están desnudos. Pero no fue eso, ¿verdad? No fue manzana, no fue pera, no fue nada natural. Fue un acto sexual, ya lo habíamos declarado, lo habíamos visto en la vez anterior. Entonces, fue algo sexual. Y si fue algo sexual, tenía que tener unos resultados en esa parte también. Entonces, cuando nos damos cuenta de la siguiente escena, cuando Dios está declarándole a ellos, cuando Dios les está declarando a ellos cuál es la sentencia para cada uno, pues a la mujer, primeramente a la serpiente, ¿verdad? Le dice que ella será maldita y que se arrastrará ahora sobre su pecho. Quiere decir, hermanos, que la serpiente no se arrastraba sobre su pecho. Porque si se arrastraba desde antes, ¿qué sentido tendría que le dijera ahora? ¿Verdad?
¿qué sentido tendría que la castigara con algo que ya ella era o que ella ya hacía? Entonces la serpiente, para demostrar una vez más que no era una culebra o que no era un animal que se arrastraba, hermanos, nos damos cuenta de que es una prueba más de que la serpiente era un ser erguido, era un ser que se caminaba de una manera vertical. Entonces, y nos damos cuenta de algo aquí muy importante, si usted lo ve ahí en su Biblia, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Recuerde que habíamos dicho que la serpiente no era un animal de sangre fría, sino un animal de sangre caliente, y aquí lo confirma la palabra cuando dice que será maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entonces la serpiente era una bestia, un animal de sangre caliente. Y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la parte clave de lo que vamos a hablar hoy. Y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, amados hermanos, la sentencia en contra de la serpiente es clara. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, nos dice la palabra, que la serpiente tenía una simiente. Y Dios estableció que habría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, lo cual es Cristo. Amén. Porque la mujer no tiene simiente. En su parte natural, ella no tiene la simiente. La simiente la tiene el varón. La simiente la tiene el macho. Ella es solamente el campo donde se engendra esa simiente. Ahora, ella pone la mitad de los cromosomas, ¿verdad? La información genética del embrión, de aquella nueva vida. Pero quien trae la vida, quien trae el gen de vida, o quien tiene el gen de vida, es el macho. O sea, una mujer de sí misma no puede engendrar, tiene que ser fertilizada o tiene que ser sembrada en ella una simiente, y esa simiente está en el varón. Amén. Ahora, cuando la mujer acepta las palabras de la serpiente y accede a lo que la serpiente le está proponiendo, que coma del árbol, ella accede y tiene relaciones sexuales con la serpiente, y de esa unión sale una simiente, sale un hijo. Amén. Ahora, nosotros hoy no conocemos ninguna serpiente que sea erguida, pues la conocemos como una culebra, ¿verdad? Como un anfibio, como un ofidio. La conocemos de esa manera, ¿verdad? Que se arrastra sobre la tierra. Sus huesos han sido totalmente cambiados, porque así dice la palabra que serían cambiados, ¿verdad? Ella pasaría de ser un ser erguido a un ser que se arrastraría sobre la tierra. Entonces, mire, hermano, que ahí en ese momento, cuando en el vientre de Eva o en el vientre de la mujer es sembrada esa simiente de la serpiente, allí, ¿verdad? Esa esperma o esa semilla que es plantada, pues también recibe información de la mamá. Entonces ahí se mezclan las simientes. Se mezcló la simiente de la serpiente y se mezcló con la raza humana. Es la manera como Caín, ¿verdad? El primer hijo que tuvo Eva, Caín venía mezclado con parte de una información de la serpiente y con parte de una información genética de la mujer, porque la mujer pone una parte en la información genética. Entonces ahí se mezcló la simiente y se rompió esa ley que el Señor estableció en Génesis 1, que cada simiente produzca según su género, que no se mezclaran las simientes. Entonces allí hubo una mezcla entre la raza animal, o en la raza de la serpiente, y entre el ser humano. Y de esa mezcla, de esa unión entre Adán y Eva,
de esa unión entre la serpiente y Eva, de esa unión sexual, de ese acto sexual, produjo una simiente. Ahora sería una simiente mezclada, ya no es una simiente original, ya no es un humano 100%, sino que viene o vendría con una información mezclada. Y ese que vino con esa información mezclada lo vamos a mirar, que fue Caín. Y vamos a probar en esta hora cómo es que Caín no era hijo de Adán. Lo vamos a mirar por la Biblia. Cómo es que Caín no era hijo de Adán. No es contado dentro de la genealogía, dentro de la descendencia de Adán. No es contado, no es tenido en cuenta, ¿verdad? Ni ninguno de sus descendientes es tenido en cuenta. Ahora, allí hubo una mezcla natural y espiritual. Y esas simientes, hasta Génesis 6, eran conocidas. Quién era del uno y quién era del otro, ¿verdad? Hasta Génesis 6 la cosa estaba separada. Pero vemos en la escritura que en Génesis 6 hubo otra mezcla. Porque dice la palabra que vieron los hijos de Dios, ¿verdad? La descendencia de Adán, que las hijas de los hombres, la descendencia de Caín, eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Quiere decir que en Génesis 6, una vez más, hay una mezcla de simientes. Pero esa mezcla de Génesis 6 produjo algo muy tremendo, y es que no solamente se mezclaron, no fue que se mezclaron ya una serpiente con un humano, sino que ahora aquella simiente mezclada, descendiente de Caín, vino, ¿verdad? Y se mezcló ahora con la simiente original o con la simiente limpia de Adán, y de ahí no solamente ya había una mezcla de una simiente natural, sino que también una mezcla de una simiente espiritual, ¿verdad? Aquella descendencia que iban cada uno por su lado, haciendo o viviendo de una manera diferente, ahora se unieron y produjeron otra mezcla que hizo que la raza humana decayera aún más. Y por eso dice la palabra que el continuo pensamiento del hombre en aquel tiempo era hacia la maldad. Muy bien, entonces toda mezcla produce algo negativo. Cuando hablamos de simientes, hermanos, no se deben mezclar las simientes. No se debe hacer ningún tipo de hibridación, porque la hibridación produce muerte. Si usted mezcla un caballo con una burra, usted le va a dar un mulo, ¿verdad? Y ese ser o esa especie que sale de allí es una especie estéril, porque eso es algo híbrido. Quizás produzca algo que cumpla con los propósitos de la raza humana, pero que no cumple con los requisitos de Dios, y tampoco va a producir de acuerdo a la naturaleza que Dios ha creado. Entonces, Caín siendo el fruto de una hibridación, siendo el fruto de una mezcla, de un cruce, también vino estéril espiritualmente. ¿Por qué? Porque Caín no estaba dentro del plan redentivo. Ni Caín ni su simiente estaban dentro del plan redentivo. Sobre ellos no se podía efectuar ningún tipo de redención, porque ellos no habían venido para ese propósito. Amén. Entonces mire que el fruto o las consecuencias de aquella unión fue 2 hijos. Vamos a mirar en Génesis 4, son tan amables, vamos a mirar. Entonces queda claro que la serpiente iba a tener una simiente. Hay mucha gente que no acepta este pensamiento o no acepta esta interpretación de la palabra o revelación de la palabra, pero ni siquiera es necesario interpretarlo ni hacer ningún tipo de estudio muy profundo, porque aquí lo dice claro en Génesis 3:15, que la serpiente iba a tener una simiente y que esta simiente iba a tener enemistad con la simiente de Dios o con la simiente de la mujer, que es Cristo. Por eso, entonces nosotros vemos que en la cruz del Calvario, la simiente de la serpiente hirió en el calcañar de Jesús al quitarle o al matarlo físicamente, pero Jesús hirió la cabeza de la serpiente al quitarle el poder a la muerte. Entonces, dice aquí en Génesis 4, vamos a mirar cuál fue el fruto de aquella unión. Vamos a mirar. Conoció Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, mira, ahora esa palabra después, hermanos, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto, 2 minutos, 100 años, 200 años, no sabemos. Pero fue después. Quiere decir, o sea, nos deja allí, pareciera que dejara una incógnita de cuánto tiempo tardó Eva en dar a luz a su segundo hijo, ¿verdad? Pero vamos a mirar detenidamente que eso fue ahí seguido, ¿verdad? Entonces, mire, dice, cuando ella dice, he adquirido varón por voluntad de Jehová, hay muchos entonces que entonces discuten y dicen allí, fíjate, Dios fue que le dio el hijo a ellos. Ahora, todo ser humano y todo animal y toda planta, todos venimos a esta tierra por voluntad de Jehová. En el relato parece que Adán fuera el papá de Caín, ¿verdad? Porque dice que él conoció a su mujer y ella dio a luz a un hijo llamado Caín y que después dio a un hijo, dice, y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces fíjese aquí que se muestra la primera diferencia entre las dos simientes. Dice la palabra que Caín se dedicó a sembrar la tierra. Y pues diríamos que obviamente de lo que él hacía, pues de eso trajo su ofrenda. Y Abel se dedicó a criar ovejas. Y también diríamos que obviamente por lo que él hacía, pues él trajo de esa su ofrenda. Pero eso va mucho más allá. Eso va mucho más allá. Dice el libro de Hebreos, vamos a mirarlo. Estamos mostrando la diferencia de las simientes, ¿verdad? Lo que produjo cada una, cuáles fueron los resultados de cada una de estas simientes. Eso es lo que queremos mirar. Eso es lo que estamos observando en esta hora. Entonces vamos a mirar en el libro de Hebreos capítulo 11, libro de los Hebreos, el capítulo 11, el verso 4. Vamos a mirar rápidamente. Libro de los Hebreos capítulo 11, verso 4 dice, por la fe, o sea, por la revelación, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, mire, le quiero mostrar un cuadro. Cuando el hombre cayó, su conocimiento y su inteligencia lo hizo que se colocara hojas de higuera. Pero cuando Dios lo encuentra desnudo y lo viste, le pone pieles de cordero, ¿verdad? Ahí hay algo, ahí hay una enseñanza muy tremenda. Cuando el hombre cae y para cubrirse se pone hojas de higuera, pero cuando Dios lo viste, él le pone pieles de cordero. Ahora, no era solamente cubrirle su desnudez, sino qué significado tendría una cosa y qué significado tendría otra. Fíjese que andando en el tiempo dice la palabra que vino Caín y ofreció frutas, vida vegetal. Y Abel ofreció un cordero, vida animal, derramamiento de sangre. Entonces, cuando Adán se vistió con hojas de higuera, vida vegetal. Pero cuando Dios lo vistió con pieles de cordero, vida animal y derramamiento de sangre. Entonces, eso parece intrascendente, parece que no tuviera ningún significado, pero tiene mucho significado y que nos muestra una vez más lo que produjo cada simiente. Entonces, Caín se identificó con las hojas de higuera, una religión, pero Abel se identificó con los corderos y con el derramamiento de sangre, una expiación. Entonces, Caín se hizo una religión, pero Abel hizo una expiación o un acto de sacrificio que hablaba de una expiación,
¿verdad? Que un inocente estaba muriendo por un pecador o por un culpable. En este caso, cuando el hombre pecó, cuando el hombre transgredió la palabra, era él quien debía morir. Pero para Dios no ejecutar su juicio en contra del hombre, en alguien tenía que ejecutar su juicio. Y ese juicio fue ejecutado en contra de estos dos corderos que se mataron, uno para vestir a Adán y otro para vestir a Eva. Entonces, tuvieron que morir los corderos para que no muriera la raza humana o para que no fuera exterminada en ese momento de la tierra la raza humana. Dios no eligió acabar con lo que ya había colocado y poner algo nuevo, sino más bien su decisión era, y aquí es donde se basa el plan de salvación, su decisión fue redimir y restaurar aquello que se había caído, ¿verdad? Y ahí nos muestra ahí mismo en el libro de Génesis cuál era la manera y cuál era la forma en que él lo iba a redimir. Y era a través de la sangre, a través de la expiación, de la muerte del inocente por el culpable. Era la revelación que no tenía Caín. Caín se había ido por el lado intelectual de Adán, pero Abel se había ido por el lado de la revelación de Dios. O sea, Abel captó lo que Dios hizo, pero Caín se fijó en lo que Adán había hecho. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Ahora, dice la palabra que cuando Abel trajo su ofrenda y cuando Caín trajo su ofrenda, que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, más la de Caín no. Y no solamente porque fueran frutas, sino la actitud en la que él la trajo, ¿verdad? Posiblemente ellos ya habían platicado, ¿verdad? Supongo yo que ellos tuvieron que haber platicado porque pasaron muchos años y cada uno se enteró de la historia, pero cada uno también recibió como pudo ver la historia de lo que fue la caída. Entonces, dice la palabra que cuando Caín fue rechazado con su ofrenda, su semblante decayó. Y antes que reconocer que su ofrenda no había sido la correcta, no había sido con revelación delante de Dios, él se enojó, se llenó de celos y llamó a su hermano aparte, ¿verdad? Le puso una cita y lo asesinó. Entonces, fíjese, ¿podría salir de Dios un asesino? ¿Podría salir de la simiente de Dios una persona para hacer mal? Usted me podría decir, bueno, pero hoy nosotros hay muchas personas que han asesinado y pues han sido cambiadas. Sí, es cierto, pero en ese momento era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque allí estaban dos simientes totalmente identificadas, no se había todavía proliferado la raza humana, no se había mezclado aún en lo espiritual y Dios tenía plena identificación tanto del uno como del otro. En cambio que hoy, bueno, Dios también tiene la identificación del uno y del otro, pero nosotros no lo sabemos, porque hoy la mezcla se ha hecho aún mayor, ¿verdad? La mezcla se ha hecho aún mayor y ya no se sabe o se perdió esa línea, se perdió esa línea entre una simiente y la otra y hoy estamos mucho más mezclados. Por eso vemos que hay personas que nacen, ¿verdad?, sexualmente, pero que por predestinación y por elección divina son hijos de Dios y tarde que temprano Dios llega a sus vidas y los redime. En aquel tiempo, hermanos, las cosas estaban definidas, ¿verdad? Por un lado iban los de Abel, por un lado iban los de Caín y por el otro lado iba la descendencia de Adán. Entonces, mire esto. Uno trajo una ofrenda de legumbres y otro trajo una ofrenda de sangre. Y allí se marcó la diferencia entre una simiente y la otra, ¿verdad? Ahí se marcó una diferencia muy grande entre una simiente y entre una descendencia y la otra. Y mire los frutos. Un asesino llamado Caín, el primer asesino sobre la tierra llamado Caín. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por una escena de celos, ¿verdad? Tuvo celos de su hermano y lo mató. ¿Por qué causa mataron a Jesús? Por celos, por envidia, ¿verdad? Antes que los fariseos reconocer que estaban errados, antes de reconocerlo a él como el Mesías, mejor lo mataron, porque tenían celos y tenían envidia, que él tenía muchos seguidores y que mucha gente le estaba sacando de sus congregaciones.
Entonces aquí está el fruto, ¿verdad? La palabra simiente quiere decir hijo, genealogía, descendencia, familia, semilla y otros significados más, otros sinónimos más. Pero con eso es suficiente para darnos cuenta que Caín era hijo de la serpiente y que estaba produciendo los frutos de esa simiente. Más sin embargo, mire que también en el libro en el capítulo 4 de Génesis también nos habla de a qué se dedicaron los hijos de Caín, ¿verdad? ¿A qué se dedicaron? Dice que ellos trabajaron los metales y fueron músicos, ¿verdad? Dice la palabra. Pero cuando habla de la simiente de Adán, a partir del versículo del capítulo 5, nos encontramos, dice así, perdón, al final del capítulo 4 dice, en Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Fíjese, ¿qué produjo la simiente de Caín? Produjo inteligencia, produjo civilización, produjo, ¿verdad?, avances tecnológicos, pero la simiente de Set, que era simiente de Adán, produjo adoración al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahí se está mostrando ya la diferencia entre las dos simientes. Ahora, una muestra más de que eran dos simientes diferentes. Mire, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el verso 23 al 38, usted puede leer la genealogía de Jesús. 7 generaciones, desde Adán hasta Jesús. Y usted se dará cuenta, hermano, que por ningún lugar se encuentra Caín. Yo voy a leer solamente la última parte para mostrarle a ustedes que Caín no aparece en esa línea de descendencia, ¿verdad? Vamos a leer en Lucas el capítulo 3 y leamos el verso 38. Lucas capítulo 3, verso 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vamos a leer desde el verso 36. Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Axafat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces fíjese que en esta línea de descendencia no aparece Caín ni ninguno de sus hijos, ¿verdad? Ahí nos está mostrando de que Caín no pertenecía y no hacía parte de esa línea genealógica. Dice la gente, no, es que por el pecado Dios lo sacó. Nada, nada. Dios no es tonto, ni su palabra es escrita de una manera como acomodando las cosas, no. Si Dios lo escribió así es porque así era, que Caín no pertenecía a esa genealogía. Ahora, dice en el libro de Judas, esto fue lo que dice Lucas, pero mire el libro de Judas, en el libro de Judas, el verso 14, Judas no tiene sino un solo capítulo, pero dice en el verso 14 de Judas, mire lo que dice, confirmando lo que hemos leído. Dice, Judas 14 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Amén. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Entonces, si usted lee detenidamente la genealogía de Adán en el libro de Génesis capítulo 5, 1 al 18, y luego lee la escritura que acabo de leer, que acabo de mencionar en Lucas, usted cuenta y dice, Adán engendró a Set, Set engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalaleel, Mahalaleel engendró a Jared y Jared engendró a Enoc. Fíjese, Adán 1, Set 2, Enos 3, Cainán 4, Mahalaleel 5, Jared 6 y Enoc 7. Y es lo que dice el libro de Judas, que Enoc era el séptimo desde Adán. Amén. Quiere decir que Caín no estaba dentro de la genealogía de Adán. Muy bien, entonces esto nos muestra, hermanos, que de aquella acción, de aquel acontecimiento en el huerto, el fruto fueron dos simientes. Una simiente
que vino por Abel o por la serpiente, y una simiente que vino por Adán. Es la simiente de la serpiente fue Caín, y la serpiente de Adán fue Abel. Pero como Abel murió y no tuvo descendencia, entonces queda sustituyéndolo Set. La palabra Set quiere decir sustituto. Amén. Entonces, ahora viene por esa simiente, vienen los hijos de Dios. O en aquel tiempo venían los hijos de Dios. Dice aquí la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Lo vamos a leer rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Dice de quién era Caín. Mire, es que la palabra es explícita en algunos lugares y pues no da pie a la interpretación privada, no da pie a que se le haga ningún tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, en Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿por qué mató Caín a su hermano? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, mis amados hermanos, hemos mirado a través de la palabra, a la luz de la palabra, que el fruto de aquella unión entre la mujer y la serpiente produjo un hijo llamado Caín. Y el fruto de la unión entre Adán y su mujer fue un hijo llamado Abel, el cual murió por mano de su hermano y entonces fue sustituido por otro niño, por otro hijo llamado Set. Mire la escritura, quiero citarles un punto aquí importante para identificar cómo es que cuando Eva o cuando la mujer cayó, dice aquí la palabra, vamos a mirarlo rápidamente, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, la palabra Eva o el nombre Eva quiere decir la madre de todos los vivientes. ¿Por qué le pone el nombre Eva? Porque ahora ella era madre, o ella había concebido tanto de los humanos como de una especie no humana, ¿verdad? De una especie animal no humana. Entonces, esa es también un hecho, un dato importante en esta historia. Ella no se llamaba Eva, ella era llamada varona, o sea, era conocida como la varona, pero su nombre era también Adán, ¿verdad? Y nosotros lo vemos hoy en algunos países, cómo es que la mujer, cuando se casa, hereda el apellido de su marido. También tiene algo que ver con eso, ¿verdad? Era porque en el principio ellos se llamaban de un solo nombre, lo cual era Adán. Pero después de la caída, ella recibe otro nombre, el cual es Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Entonces, hermanos, se produjeron dos simientes de allí. Y allí hay algo muy tremendo. Hay un plan de salvación que no incluye a la simiente de la serpiente. Por eso, todo ser humano o toda persona que conozcamos hoy que sea simiente de la serpiente, o sea, que por su predestinación ella no haya sido escogida o que no venga por esa línea o que no haya sido conocida por Dios desde antes de la fundación del mundo, esa persona no puede ser redimida, no va a ser redimida, ¿verdad? Es imposible que sea redimida por cuanto ella viene por otro tipo de simiente. Ahora, esa simiente ya no se identifica de una forma natural, se identifica de una manera netamente espiritual. ¿Cómo se identifican las simientes? Porque todos hemos venido por sexo, y al venir por sexo, todos estamos destituidos del reino, ¿verdad? Por causa del pecado allá en el huerto del Edén. Pero, ¿verdad? El hecho de que hayamos venido destituidos no quiere decir que vayamos a quedar en esa condición, porque por eso estamos hablando de un plan que Dios hizo para
que sus hijos que habían caído fueran nuevamente redimidos y restaurados a su posición original. Entonces, pero no pasa lo mismo con la simiente de la serpiente. Caín era irredimible y todos sus hijos eran irredimibles, por cuanto esa no era la simiente, no era la manera, no era la manera de venir de los hijos de Dios, y tampoco eran simiente de Dios. Ellos eran simiente de la serpiente, ¿verdad? Ellos vinieron de una manera sexual y eran irredimibles, por cuanto en ellos no había nada que redimir. Ahora la gran incógnita que existe hoy es quién es quién. ¿Quién es simiente de Dios y quién es simiente de la serpiente? Bien, hay un punto clave, ya para cerrar, que nos muestra quién es simiente de quién. Y ese punto clave está relacionado con la adoración. Hoy, el Hijo de Dios, que ha venido predestinado, preordenado para vida, se identificará de la misma manera como se identificó Abel, y Abel se identificó con el cordero, con el sacrificio de un cordero, con el derramamiento de sangre. Pero Caín se identificó con legumbres, con una religión, con las hojas de higuera. Entonces, hoy, la simiente de Dios, no importa a dónde haya caído, no importa qué haya hecho en su vida natural, pero una vez que esa simiente de Dios que viene allí en el corazón de la persona escucha hablar de la palabra, escucha hablar de ese sacrificio sangrante, ella lo capta y ella comprende que aquel cordero que fue crucificado en la cruz del Calvario y que derramó su sangre fue por él, y se identifica y viene el reconocimiento de su posición como hijo. El otro no. El otro sí va a la iglesia, el otro ora, el otro canta, el otro toca instrumentos, ¿verdad? Porque Caín era religioso también, pero Caín no podía comprender lo que significaba el derramamiento de la sangre. Y es lo mismo hoy, hermanos. Aquella simiente que no es predestinada no va a identificarse nunca con el sacrificio en la cruz del Calvario. Nunca va a aceptar ese derramamiento, aunque aparentemente lo acepten, aunque aparentemente lo crean, no lo hacen, porque ellos están basados y están fundamentados en una religión, en un dogma, en un credo, y creen que por ello es que serán salvos. Entonces, amados hermanos, en esta hora nos queda más que claro, mis amados hermanos, que estas dos simientes son diferentes y producen frutos diferentes. ¿Cuál fue el resultado de aquella unión? El resultado fue que a la tierra ya no vendrían solamente hijos de Dios, sino que también sería llena de otra simiente. Y esa era la simiente, esos eran los hijos caídos, los hijos que cayeron allá en aquella primera batalla en los cielos, que también vendrían a ser manifestados por la vía sexual. Si el hombre se hubiese reproducido de la manera original, como Dios lo estipuló, era por la palabra, y solamente los hijos de Dios vendrían a manifestación. Pero por cuanto hubo una mezcla y por cuanto hubo un cambio allí en esa escena, en que la mujer le aceptó a la serpiente la proposición, entonces eso abrió la puerta para que no solamente vinieran los hijos de Dios, sino que también vinieran los hijos de Satanás, que se manifestarían también como hombres, pero ellos no tendrían ninguna opción de ser redimidos, por cuanto el diablo no puede ser redimido. Él cayó y será juzgado igual que su descendencia. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos, y muchas gracias por prestarnos atención una vez más para escuchar y para estudiar un poco más de este tema del plan de salvación. El plan de salvación es solo para los hijos de Dios que han sido predestinados para vida eterna. Yo espero que usted sea uno de ellos. Si se identifica con esta palabra de la Biblia, de lo que relata la Biblia, de este sacrificio sangrante, entonces yo podría decir que usted es uno de ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por habernos permitido hablar estas palabras. Esperamos que tú acomodes lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Padre, nosotros pedimos por esa simiente predestinada para vida, esa simiente de Dios que ha estado oculta
Señor Jesucristo, bajo el fango, bajo los placeres del mundo. Padre, que seas tú haciendo el último llamado, Señor, para esa simiente. Si este mensaje llega a oídos de esa simiente, que ellos puedan identificarse con tu palabra, que ellos puedan venir a un reconocimiento de quiénes son y de qué deberían estar produciendo hoy. Yo entrego en tus manos, Señor, esta audiencia. Bendícelos y ayúdalos, y también bendícenos a nosotros y síguenos dando, Señor, la vida y la disposición para hablar estos temas, para aclararlos al día de hoy. Porque te lo pedimos, bondadoso Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por su atención. Shalom para todos.